A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos y gracias. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Derek Morrison siempre había sido un hombre que entendía las consecuencias. A los 34 años, era dueño de 3 exitosos talleres de reparación de automóviles en todo el condado, construidos desde cero después de que su padre abandonara la familia cuando Derek tenía 16 años. Sus manos, manchadas permanentemente con aceite de motor a pesar de innumerables lavados, habían sacado a su madre y a su hermano menor de la pobreza a través de pura determinación y jornadas laborales de 18 horas. El doble turno en el taller principal había sido brutal. La avería de un camión que tardó 16 horas en arreglarse. Pero la factura de reparación de $12,000 mantendría a sus empleados alimentados por otro mes. La filosofía de Derek era simple: cuida de aquellos que te cuidan, traiciónalo y enfrenta consecuencias que te harán desear no haber nacido nunca. Amy Morrison había sido la excepción a su naturaleza cautelosa. Hace 5 años, entró en su taller con un Honda averiado y una sonrisa que le hizo olvidar su habitual cansancio. Era maestra de jardín de infantes en ese entonces, de 26 años, con cabello castaño rojizo y ojos verdes que parecían ver a través de sus muros defensivos. Su noviazgo había sido un torbellino: 6 meses de conversaciones nocturnas, escapadas de fin de semana y, por primera vez en la vida de Derek, una vulnerabilidad genuina. La hermana de Amy, Lisa, era una historia completamente diferente. 2 años menor que Amy, Lisa nunca había tenido un trabajo por más de 6 meses. Iba de apartamento en apartamento, de relación en relación, siempre aterrizando en el sofá de Amy y Derek cuando su último plan se desmoronaba. Derek la había tolerado porque Amy insistía en que la familia lo era todo. Estaba a punto de aprender cuán equivocada podía ser esa filosofía. La casa de los Morrison se asentaba en 5 acres a las afueras de la ciudad, la propiedad soñada de Derek que había comprado como regalo de bodas para Amy. La casa de campo de 2 pisos había sido su santuario, el lugar donde había planeado formar una familia, tal vez dejársela a los hijos que llevarían su nombre con orgullo. Esta noche, subiendo los familiares escalones del porche después del día más largo de su vida, Derek no tenía idea de que estaba a punto de ver ese sueño reducido a cenizas. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar una suave luz al pasillo. Derek la empujó, esperando encontrar a Amy acurrucada con un libro, como solía hacer cuando él trabajaba hasta tarde. En cambio, Lisa estaba sentada en el borde de su cama tamaño king, con un vestido negro que apenas le cubría los muslos. Su cabello rubio estaba peinado de manera diferente a lo habitual, y su maquillaje era más pesado, más deliberado. «Se fue con él», dijo Lisa sin preámbulos, extendiendo un trozo de papel doblado. «Me dijo que me asegurara de que estuvieras cómodo y satisfecho». Derek miró la nota, su mente luchando por procesar las palabras. El papel se sentía pesado en sus manos, más pesado de lo que debería haber sido. La letra de Amy, sus familiares bucles y curvas, explicaba su destrucción con una cuidadosa tinta azul. «Derek, sé que esto dolerá, pero no puedo fingir más. Troy me hace sentir viva de maneras que olvidé que eran posibles. Necesito tiempo para averiguar lo que realmente quiero. Lisa te lo explicará todo. Lo siento. Tiene que ser así. Amy». Derek arrugó el papel lentamente. Sus nudillos se pusieron blancos. Cuando levantó la vista, Lisa lo observaba con una expresión que nunca antes había visto: calculadora, depredadora. «¿Y la estás ayudando?», preguntó, con una voz mortalmente tranquila. Lisa se puso de pie, acercándose hasta que estuvo a apenas un pie de distancia. «Me estoy ayudando a mí misma. Amy finalmente va tras lo que quiere en lugar de conformarse con esto». Hizo un gesto despectivo por la habitación. «Y estoy cansada de ser la tercera en discordia en la vida perfecta de mi hermana». La mente de Derek corría. Amy había estado distante últimamente, trabajando hasta tarde con más frecuencia, alegando que la escuela la necesitaba para eventos nocturnos. Llamadas telefónicas que había contestado en otra habitación. Viajes de fin de semana para visitar a su compañera de cuarto de la universidad a los que él había estado demasiado ocupado para unirse. Las señales habían estado allí, pero él había confiado en ella completamente. «¿Quién es Troy?», preguntó Derek. «Troy Brennan. ¿Lo conoces? Enseña en la escuela secundaria. Amy lo conoció en esa conferencia de educación el mes pasado». La sonrisa de Lisa era afilada como un cristal roto. «Él es todo lo que tú no eres, Derek: sofisticado, educado,
refinado. Amy dijo que finalmente se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo. Derek conocía a Troy Brennan de reputación. El profesor de inglés de la escuela secundaria era nuevo en la ciudad, contratado hace 6 meses de alguna escuela privada en California. Alto, delgado, con el tipo de confianza tranquila que provenía de no tener que luchar por nada en la vida. Derek lo había visto en algunos eventos comunitarios, siempre rodeado de admiradores, siempre presidiendo con sus historias de aventuras literarias y viajes europeos. «Quiere averiguar lo que realmente quiere», repitió Derek lentamente. «No te hagas el tonto», dijo Lisa. «Está enamorada de él. Este matrimonio fue un error, y todos lo saben menos tú». Lisa se acercó aún más. «Pero siempre he pensado que merecías algo mejor que alguien que tirara por la borda todo lo que construyeron juntos». Algo en el tono de Lisa hizo que Derek la mirara con más atención. La forma en que estaba vestida, el momento de su presencia allí, el discurso cuidadosamente ensayado. Esto no era apoyo espontáneo. Esto estaba orquestado. «¿Cuánto tiempo has sabido?», preguntó. «¿Sobre Amy y Troy? ¿O sobre el plan de Amy para irse?» La sonrisa de Lisa se ensanchó. «He sabido del romance durante 2 meses. He sabido de esta noche durante 2 semanas. Y no dijiste nada. Estaba protegiendo a mi hermana. Pero después de esta noche, después de ver cómo te abandonó así». Lisa colocó su mano en el pecho de Derek. «Me di cuenta de que tal vez he estado protegiendo a la persona equivocada todo el tiempo». Derek la agarró por la muñeca, con la suficiente firmeza como para hacerla gemir. Lisa siempre había sido la hermana más bonita, la que llamaba la atención donde quiera que iba. Pero Derek nunca había estado interesado en mujeres hermosas que usaban su apariencia como armas. Prefería la sustancia al estilo, la lealtad a la lujuria. Ahora, mirando los ojos de Lisa, vio algo que le heló la sangre. Esto no se trataba de consolarlo o compensar la traición de su hermana. Se trataba de ganar. Lisa siempre había vivido a la sombra de Amy, y ahora veía la oportunidad de tomar algo que pertenecía a su hermana. «¿Empezamos?», susurró Lisa, acercándose más. Derek soltó su muñeca y retrocedió. «Fuera». «No lo entiendes», dijo Lisa. «Puedo darte todo lo que Amy nunca pudo». «Lo entiendo», dijo Derek. «Fuera». Su voz tenía el mismo tono que usaba con los empleados que le robaban o con los clientes que intentaban engañarlo. «Empaca lo que Amy haya dejado aquí y llévatelo. Si te vuelvo a ver en mi propiedad, te arrepentirás». La fachada de Lisa se resquebrajó, revelando la fea ira que se escondía debajo. «Estás cometiendo un error. Amy no va a volver contigo, Derek. Ha terminado con esta vida. Ha terminado contigo. Y cuando estés listo para admitirlo, yo seguiré aquí». «No», dijo Derek en voz baja. «No lo estarás». Después de que Lisa se fue, Derek se sentó solo en su dormitorio, rodeado de recuerdos de su vida con Amy. Fotos de la boda en la cómoda, su ropa todavía colgada en el armario, sus libros apilados en la mesita de noche. El aroma de su perfume persistía en el aire, mezclándose con la fragancia más barata de Lisa para crear algo que le revolvía el estómago. Derek Morrison nunca había sido un hombre que perdonara la traición. Cuando su socio comercial intentó robarle clientes hace 3 años, Derek lo había destruido tan completamente que el hombre abandonó la ciudad y nunca regresó. Cuando un cliente lo acusó de fraude para evitar pagar una factura legítima, Derek había emprendido acciones legales hasta que el hombre se declaró en bancarrota. Pero esto era diferente. Esto era personal. Esta era su esposa, su matrimonio, toda su vida, construida sobre lo que ahora se daba cuenta de que era una base de mentiras. 3 semanas. Amy quería 3 semanas para decidir entre su matrimonio y su amante. Derek miró alrededor del dormitorio que habían compartido durante 4 años, a la vida que habían construido juntos, a todo lo que había sacrificado para hacerla feliz. 3 semanas serían más que suficiente tiempo para que Derek Morrison les recordara a todos los involucrados exactamente por qué cruzarse con él era un error que nunca tendrían la oportunidad de volver a cometer. Capítulo 2. La red comienza. El hermano de Derek, Tyler, llegó al amanecer, encontrando a Derek exactamente donde había estado durante las últimas 6 horas, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café frío y las notas arrugadas de Amy extendidas frente a él. Tyler era 2 años menor, pero había heredado la complexión delgada de su padre en lugar de la complexión más ancha de Derek. A diferencia de Derek, que nunca había salido de su ciudad natal, Tyler había pasado 4 años en el ejército antes de regresar para trabajar como gerente general de Derek. Lisa me llamó a las 5 de la madrugada, dijo Tyler, sirviéndose café. Dijo que necesitaba ver cómo estabas porque Amy se fue con un maestro. Derek levantó la vista de la nota.
Tyler era la única persona en el mundo en la que confiaba completamente, el único que sabía sobre el pasado cuidadosamente oculto de Derek. Los 3 meses que había pasado en un centro de detención juvenil a los 17 años por casi matar a un hombre que había amenazado a su madre. Tyler también sabía por qué Derek había comprado realmente esta casa tan lejos de la ciudad, porque había elegido una propiedad con líneas de visión perfectas y solo un camino de acceso. Lisa estuvo aquí anoche, dijo Derek. Dejó claro que todo esto estaba planeado. Sabía del romance durante meses y se ofreció a consolarme. Tyler silbó bajo. Ambas hermanas, Eso es frío, incluso para ellas. Se sentó frente a Derek, estudiando el rostro de su hermano. ¿Qué estás pensando? Derek siempre había sido capaz de leer a la gente, una habilidad desarrollada a partir de años de tratar con clientes que intentaban estafarlo, empleados que podrían robar y competidores que harían cualquier cosa para socavarlo. La nota de Amy no era solo una confesión. Era un movimiento calculado diseñado para minimizar su culpa mientras maximizaba el dolor de Derek. El plazo de 3 semanas no se trataba de tomar una decisión. Se trataba de darle tiempo para prepararse para los procedimientos de divorcio mientras él se sentaba allí como un tonto esperando que ella volviera a casa. Estoy pensando que Amy Morrison acaba de cometer el mayor error de su vida, dijo Derek. Tyler se reclinó en su silla. ¿Qué necesitas? Información. Quiero saber todo sobre Troy Brennan. ¿De dónde vino? ¿Por qué se fue de California? ¿Qué esqueleto se esconde? Y quiero saber el horario de Amy. ¿A dónde van? ¿A quién ven? Puedo encargarme de la investigación, dijo Tyler. ¿Qué pasa con Lisa? Lisa tomó su decisión anoche. Ahora es parte de esto. Derek se puso de pie y caminó hacia la ventana de la cocina, mirando la propiedad por la que había trabajado 60 horas semanales para comprar. El sol de la mañana iluminó el techo de metal de su taller detrás de la casa, donde guardaba sus herramientas reales, no las que usaba para arreglar autos, sino las que había coleccionado a lo largo de los años para otros fines. La mayoría de las personas que conocían a Derek Morrison pensaban que era solo un exitoso hombre de negocios con mal genio. No tenían idea de lo que era realmente capaz de hacer cuando lo empujaban demasiado lejos. Hay algo más, dijo Tyler con cautela. Investigué un poco anoche después de que Lisa llamó. Troy Brennan no es solo un maestro al azar. Su padre es dueño de Brennan Development, la compañía que ha estado tratando de comprar propiedades alrededor del lago para ese nuevo proyecto turístico. Derek se volvió desde la ventana. El mismo proyecto del que Amy había estado hablando durante meses, el que ella dijo que traería empleos y turismo a la zona, el mismo por el que Brennan Development había hecho ofertas por la mitad de las propiedades en este condado, incluidas 3 que lindaban con la suya. Amy había asistido a todas las reuniones del Consejo Municipal al respecto, aunque no tenía nada que ver con el distrito escolar. Las piezas comenzaron a encajar, el repentino interés de Amy en el desarrollo local, su nueva preocupación por el crecimiento económico, sus frecuentes reuniones con consultores educativos que nunca fueron nombrados ni identificados. Derek había asumido que se estaba volviendo más cívica. En realidad, ella había estado jugando un juego mucho más profundo. ¿Cuánto crees que vale esta propiedad si se aprueba el complejo turístico?, preguntó Derek. Con acceso al lago y 5 acres. Probablemente 2 millones, tal vez más. Pero Derek, no hay manera. Hay todas las maneras. La voz de Derek era plana, sin emociones. Amy ha estado planeando esto durante meses. El romance, la separación, probablemente el divorcio. Ella obtiene la mitad de todo en el acuerdo, incluida la mitad del valor de esta tierra. Con el proyecto del complejo turístico avanzando, ella se va con una fortuna. Tyler guardó silencio por un largo momento. ¿Crees que el padre de Troy lo instigó a esto? Creo que Amy Morrison es más inteligente de lo que le di crédito. Creo que vio la oportunidad de pasar de ser la esposa de un mecánico a la nuera de un desarrollador y decidió aprovecharla. El romance es solo una tapadera. Derek sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos. Amy había insistido en que obtuvieran pólizas de seguro de vida el año pasado, supuestamente porque la amiga de ella a la escuela había perdido a su esposo inesperadamente. Otro detalle que ahora tenía perfecto sentido. Hay algo que debes saber, dijo Derek, todavía mirando su teléfono. Lisa no solo se ofreció a consolarme anoche. Dejó claro que lo había estado planeando durante semanas. Todo esto, Amy yéndose, Lisa estando aquí para consolarme, está coordinado. ¿Crees que están trabajando juntas? Creo que Lisa ha estado enamorada de la idea de mi vida durante años. La casa, el negocio, la estabilidad. Vio el romance de Amy como su oportunidad de intervenir y tomar el control. Derek miró a su hermano. Pero hay un problema con su plan. ¿Cuál es?
Asumen que voy a sentarme aquí durante 3 semanas sintiendo lástima por mí mismo, esperando que Amy regrese y me diga que lo elige a él. La sonrisa de Derek era lo suficientemente fría como para congelar la sangre. No tienen idea de con quién están lidiando realmente. Tyler había visto esa expresión antes, hace 16 años, cuando su padre había aparecido borracho y exigiendo dinero a su madre. Derek tenía 18 años entonces, ya más grande y fuerte que el hombre que los había abandonado. Su padre había dejado la ciudad esa noche con 3 costillas rotas y un rostro que necesitaba cirugía reconstructiva. Nunca regresó. ¿Cuál es el plan?, preguntó Tyler. Primero, averiguamos exactamente qué están tramando Amy y Troy. Cada detalle, cada conversación, cada movimiento que hagan durante las próximas 3 semanas. En segundo lugar, averiguamos cómo opera realmente la familia Brennan, porque una empresa de desarrollo que puede comprar la mitad de un condado tiene dinero, lo que significa que tienen secretos. Derek caminó hacia un gabinete sobre el refrigerador y sacó una pequeña caja de metal. Adentro había documentos que esperaba nunca usar: certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social, licencias de conducir, todos con nombres diferentes, recuerdos de una vida que había dejado atrás cuando conoció a Amy. En tercer lugar, continuó Derek, les recordamos a todos los involucrados que Derek Morrison no es solo un mecánico de pueblo al que pueden estafar y abandonar. Algunas personas nacen para ser víctimas. Otras nacen para hacer que las víctimas paguen. Tyler miró los documentos falsos esparcidos sobre la mesa. Derek, si estás pensando lo que creo que estás pensando. Estoy pensando que mi esposa tomó una decisión. Eligió traicionarme, humillarme y robarme. Eligió involucrar a su hermana en un plan para destruir mi vida y tomar todo lo que he construido. Derek recogió los documentos y los volvió a poner en la caja. Ahora le toca vivir con las consecuencias de esa decisión. Y si regresa, si se da cuenta de que cometió un error. Derek volvió a la ventana, observando cómo el sol subía más alto sobre su propiedad. En algún lugar, Amy probablemente se estaba despertando en la cama de Troy Brennan, creyendo que había manipulado con éxito al esposo que pensaba que era demasiado simple para ver a través de su plan. Lisa probablemente ya la estaba llamando con actualizaciones sobre la reacción de Derek, ambas hermanas riéndose de lo fácil que había sido engañarlo. Ella no regresará, dijo Derek en voz baja, porque para cuando haya terminado, no quedará nada a lo que ella pueda regresar. Capítulo 3. La caza comienza. La primera parada de Derek fue el Riverside Diner, un lugar donde la información fluía más libremente que el café. Martha Holbrook había sido dueña del restaurante durante 25 años y conocía todos los secretos de la ciudad. Más importante aún, le debía un favor a Derek. Él había arreglado su camión de reparto gratis cuando ella no podía pagar la factura de la reparación. Derek Morrison, dijo Martha mientras él se deslizaba en una mesa de la esquina. Escuché que Amy se fue con ese maestro elegante. Siento escucharlo, cariño. Las noticias viajan rápido, dijo Derek. Lisa estuvo aquí hace una hora, llorando a mares por lo destrozado que estabas. Pidió 3 cafés para llevar. Martha le sirvió a Derek una taza sin que se lo pidiera. Lo curioso es que estaba llorando, pero su maquillaje nunca se corrió. Trabajo profesional, si me preguntas. A Derek siempre le había gustado el ojo agudo de Martha para los detalles. 3 cafés, uno para ella, uno para Amy, uno para el maestro. Se están quedando en el Laxine, habitación 237, dijo Martha. Lisa se aseguró de mencionarlo lo suficientemente alto como para que la mitad del restaurante lo escuchara. El Lakside Inn era el hotel más agradable de la ciudad, lo suficientemente caro como para que la mayoría de los lugareños no pudieran pagarlo. El hecho de que se quedaran allí en lugar de conducir al siguiente condado significaba que querían ser vistos, querían que todo el pueblo hablara de la dramática partida de Amy Morrison. ¿Sabes algo sobre este Troy Brennan?, preguntó Derek. La expresión de Martha se oscureció. Conozco su tipo. Vino aquí hace aproximadamente un mes con Amy. Realmente encantador y suave. Pidió lo más caro del menú. Luego lo devolvió porque no era de calidad californiana. Dejó una propina del 5% y actuó como si me estuviera haciendo un favor. ¿Qué pasa con su familia? Brennan Development. Han estado husmeando por aquí durante 2 años, comprando propiedades con promesas de mucho dinero y nuevos empleos. La mitad de la gente que les vendió todavía está esperando que esos empleos se materialicen. Martha se inclinó más cerca. Se dice que tienen problemas financieros. El proyecto del complejo turístico es su última oportunidad para mantenerse solventes. Derek absorbió esta información.
Una empresa de desarrollo en problemas financieros estaría desesperada por hacer que el proyecto del complejo turístico funcionara, lo que significaba que estarían dispuestos a flexibilizar las reglas, recortar gastos, tal vez incluso infringir las leyes para asegurar la tierra que necesitaban. Desde el restaurante, Derek condujo hasta el Palacio de Justicia del Condado. Como propietario de un negocio, había aprendido a navegar por la burocracia de permisos, licencias y registros públicos. La empleada, una mujer de mediana edad llamada Patricia, lo reconoció de inmediato. Señor Morrison, ¿cómo puedo ayudarlo hoy? Necesito ver todos los registros públicos de Brennan Development, documentos de constitución, transferencias de propiedades, permisos de construcción, cualquier cosa que esté archivada. Patricia tardó 1 hora en reunir los archivos, pero lo que Derek encontró fue fascinante. Brennan Development se había constituido en California hace 3 años, justo cuando varios proyectos importantes habían fracasado debido a violaciones ambientales. Se habían mudado a este condado hace 18 meses e inmediatamente comenzaron una agresiva adquisición de tierras, a menudo pagando muy por encima del valor de mercado por las propiedades. La compañía estaba estructurada como un fideicomiso familiar, con el padre de Troy, Richard Brennan, como fideicomisario principal. Pero los documentos financieros mostraron algo interesante. La mayor parte de su capital operativo provenía de una serie de préstamos garantizados con futuras ganancias de desarrollo. Si el proyecto del complejo turístico fracasaba, la empresa se enfrentaría a una bancarrota inmediata. Derek fotografió todos los documentos relevantes con su teléfono y luego condujo hasta la escuela secundaria. Como propietario de un negocio local que ocasionalmente hablaba en clases vocacionales, tenía razones legítimas para estar allí. Encontró el aula de Troy Brennan durante la hora del almuerzo. Troy era todo lo que Derek había esperado. Alto, pulido, con el tipo de confianza tranquila que provenía de una vida de privilegios. Estaba calificando trabajos en su escritorio, ocasionalmente mirando su teléfono con una sonrisa que hizo hervir la sangre de Derek. Señor Brennan, dijo Derek. Derek Morrison. Soy dueño de Morrison Auto. Nos hemos encontrado en algunos eventos comunitarios. Troy levantó la vista y Derek vio un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por algo que podría haber sido culpa. Señor Morrison, sí, por supuesto. ¿Cómo puedo ayudarlo? Estoy organizando un día de carreras para los estudiantes de formación profesional. Pensé que tal vez querría coordinar con nosotros. Tal vez traer a algunos de sus estudiantes de inglés para aprender sobre las aplicaciones prácticas de la escritura técnica. Era una solicitud razonable, el tipo de cooperación comunitaria que se esperaba que los maestros apoyaran. Pero la respuesta de Troy fue reveladora. Eso suena interesante, pero estoy bastante ocupado con el currículo de literatura. Tal vez el próximo semestre. Claro, dijo Derek. Por cierto, felicitaciones por su compromiso. Troy se quedó muy quieto. ¿Mi compromiso? ¿Con mi esposa, Amy Morrison? Escuché que ustedes dos están planeando un gran futuro juntos. El color se desvaneció del rostro de Troy. Señor Morrison, creo que ha habido un malentendido. Ningún malentendido, dijo Derek. Amy me dejó una nota explicándolo todo. Muy considerado de su parte. Realmente nos ahorró a todos muchas conversaciones incómodas. Derek estudió cuidadosamente la reacción de Troy. Este no era un hombre seguro de sus decisiones o seguro en su relación. Este era alguien que había sido atrapado en un plan con el que no se sentía del todo cómodo. Mira, dijo Troy, poniéndose de pie. Nunca quise que las cosas sucedieran de esta manera. Amy y yo, simplemente conectamos. Y decidiste servirte a mi esposa, dijo Derek. La confusión de Troy era obvia. Había esperado enojo, amenazas, tal vez incluso violencia. La tranquila aceptación de Derek lo estaba desequilibrando. Quiero que sepas, continuó Derek, que no te culpo del todo. Amy es una mujer hermosa, y puede ser muy persuasiva cuando quiere algo. Estoy seguro de que hizo que pareciera que nuestro matrimonio ya había terminado. Dijo que nos habíamos distanciado, dijo Troy con cuidado, que ya no éramos compatibles. ¿Mencionó el proyecto del complejo turístico? ¿Cuánto valdría esta propiedad si se aprueba el desarrollo de tu padre? El rostro de Troy se puso blanco. No sé de qué estás hablando. ¿No? Interesante. Porque según los registros del condado, Brennan Development ha hecho ofertas por todas las propiedades que lindan con la mía, ofertas sustanciales, del tipo que harían que el salario de un maestro pareciera un cambio de bolsillo. Derek sacó su teléfono y le mostró a Troy una de las fotos que había tomado en el Palacio de Justicia, un mapa de propiedades con todas las adquisiciones de Brennan Development resaltadas.
La propiedad de Derek era un agujero evidente en medio de su desarrollo planificado. Señor Morrison, dijo Troy, con la voz ligeramente temblorosa. Te juro que no tenía idea de ninguna conexión entre Amy y el negocio de mi padre. Nuestra relación no tiene nada que ver con los 2 millones que vale mi propiedad si se construye el complejo turístico de tu padre, con el hecho de que Amy obtendría la mitad de eso en un acuerdo de divorcio, con el momento conveniente de tu traslado a este distrito escolar justo cuando tu familia necesitaba asegurar las últimas parcelas para su proyecto. Derek observó a Troy procesar esta información. Observó cómo se daba cuenta de que había sido utilizado tan a fondo como Derek. Amy Morrison no solo había traicionado a su esposo, había manipulado a su amante en una situación que podría destruir sus vidas. Ella nos jugó a los dos, susurró Troy. No, dijo Derek en voz baja. Ella te jugó a ti. Intentó jugar conmigo. Hay una diferencia. Derek dejó a Troy de pie en su aula, con el aspecto de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba parado en arenas movedizas. El viaje de regreso a su casa le dio a Derek tiempo para pensar en lo que había aprendido. El plan de Amy era más sofisticado de lo que había pensado inicialmente, pero tenía un defecto fatal. Dependía de que todos los demás desempeñaran los roles que les habían asignado sin cuestionar el guión. Tyler estaba esperando en la cocina con una computadora portátil llena de investigación cuando Derek regresó. Encontré algunas cosas interesantes sobre la familia Brennan, dijo Tyler. Richard Brennan se ha casado 3 veces. Cada vez que el matrimonio terminaba justo después de que se cerraba un negocio importante, las esposas siempre recibían acuerdos sustanciales, pero también firmaban acuerdos de confidencialidad férreos. Tiene un patrón. Se pone mejor. Troy no es su hijo biológico. Richard lo adoptó cuando se casó con la madre de Troy, la esposa número 2. Ella murió en un accidente automovilístico 6 meses después de firmar los derechos de custodia. Momento muy conveniente. Derek se sentó a la mesa. ¿Qué pasa con las actividades recientes de Amy? Ha estado ocupada. Los registros bancarios muestran 3 grandes depósitos en efectivo en los últimos 2 meses, cada uno por exactamente $9,999, justo por debajo del requisito de informe federal. El dinero provino de una cuenta comercial registrada a nombre de algo llamado Lakshya Consulting. Déjame adivinar, dijo Derek. Lakshya Consulting está conectada a Brennan Development, una empresa subsidiaria. Técnicamente legítima, pero se utiliza para transacciones que no quieren que estén directamente vinculadas a la empresa matriz. Tyler abrió otra pantalla. Pero aquí está la parte realmente interesante. Amy abrió una caja de seguridad la semana pasada. Pagó por un año completo por adelantado. Derek se reclinó en su silla. Amy no solo había estado planeando dejarlo. Había estado construyendo una ruta de escape, probablemente con suficiente efectivo y documentos para desaparecer por completo si su plan salía mal. El plazo de 3 semanas no se trataba de tomar una decisión, se trataba de darle tiempo para finalizar su estrategia de salida. Hay una cosa más, dijo Tyler. Encontré los registros de alquiler de autos de Amy y Lisa. No se quedan en el Lakshya esta noche. Conducen a Chicago. Chicago. Richard Brennan tiene un condominio allí. Edificio de alta seguridad, ascensor privado, todo. Si tuviera que adivinar, diría que aquí es donde Amy planea pasar sus 3 semanas. A salvo, fuera de alcance mientras sus abogados preparan los papeles de divorcio que le darán todo lo que quiere. Derek volvió a la ventana de la cocina, mirando su propiedad, 5 acres que representaban 15 años de trabajo agotador, relaciones sacrificadas y sueños postergados. Amy pensó que podía tomar la mitad y marcharse limpia. Pensó que Derek se quedaría sentado allí durante 3 semanas esperando que ella regresara como un perro fiel. Estaba a punto de aprender por qué Derek Morrison nunca había perdido una pelea que realmente importara. Tyler, dijo Derek, ¿qué te parece hacer un viaje a Chicago? Capítulo 4. La tormenta se avecina. La unidad de almacenamiento de Derek estaba ubicada a 20 millas de la ciudad, alquilada bajo una de sus identidades alternativas y pagada en efectivo. Tyler nunca había preguntado por qué Derek mantenía una unidad, al igual que Derek nunca había explicado por qué había pasado años coleccionando ciertos artículos que la mayoría de la gente consideraría inusuales para un mecánico de pueblo pequeño. La unidad contenía herramientas que no eran para arreglar autos, equipo de vigilancia, herramientas para abrir cerraduras, electrónica para interceptar comunicaciones. Pero lo más importante, contenía archivos detallados de cada persona que se había cruzado con Derek en los negocios, completos con fotografías, registros financieros e información personal que podría destruir vidas si se usaba correctamente. Dios mío, Derek, dijo Tyler,
mirando alrededor de la unidad. ¿Cuánto tiempo has estado preparando para la guerra? Desde que papá se fue, respondió Derek, sacando una caja de equipo de vigilancia. Aprendí temprano que la gente te quitará todo si cree que eres débil. Decidí no volver a ser débil. Derek había estado construyendo su red de información durante 16 años, desde que se dio cuenta de que el conocimiento era más poderoso que la fuerza física. Cada empleado que había intentado robarle, cada cliente que había intentado cometer fraude, cada competidor que había difundido mentiras sobre su negocio, Derek tenía archivos sobre todos ellos. La mayoría había aprendido sus lecciones y había seguido adelante. Algunos habían requerido soluciones más permanentes. ¿Cuál es el plan?, preguntó Tyler. Amy cree que está a salvo en Chicago, probablemente ya celebrando su victoria. No tiene idea de que sabemos sobre la caja de seguridad o los pagos en efectivo. Derek cargó equipo en una bolsa de lona. Mientras ella juega a la casita con Troy, vamos a descubrir exactamente qué está escondiendo realmente la familia Brennan. Condujeron a Chicago en el vehículo personal de Derek, un sedán anodino con vidrios polarizados y modificaciones que no eran inmediatamente obvias. Derek había aprendido hace mucho tiempo que la clave para una vigilancia efectiva era ser invisible, mezclarse con el fondo hasta que tus objetivos olvidaran que existías. El condominio Brennan estaba en un prestigioso edificio con vista al lago Michigan. Derek se estacionó al otro lado de la calle con una vista clara de la entrada mientras Tyler instalaba equipo de vigilancia en el asiento trasero. En una hora, tuvieron la confirmación de que Amy, Lisa y Troy estaban adentro. ¿Cómo quieres manejar esto?, preguntó Tyler. Esperamos. Tarde o temprano, uno de ellos cometerá un error. La paciencia de Derek era legendaria entre las personas que lo conocían bien. Podía esperar días para el momento adecuado, semanas si era necesario. Mientras que otras personas actuaban por emoción, Derek actuaba por oportunidad. Una oportunidad siempre llegaba a quienes estaban preparados para ella. Su primera oportunidad llegó al atardecer. Lisa salió del edificio sola, vestida para salir por la noche. Llamó a un taxi y desapareció en la vida nocturna de Chicago. Derek memorizó el número de matrícula del taxi e hizo una nota mental para rastrear su destino más tarde. La segunda oportunidad llegó una hora más tarde cuando sonó el teléfono de Troy. El equipo de vigilancia electrónica de Derek había estado interceptando todas las comunicaciones de las cercanías del edificio y la conversación de Troy era cristalina. «Papá, tenemos un problema», dijo Troy. «Derek Morrison sabe sobre la conexión de la propiedad. Vino a mi clase y expuso todo, las adquisiciones de tierras, el momento, todo». La voz de Richard Brennan era tranquila pero con un toque de acero. «¿Cuánto sabe?» «Sufficient para causar problemas. Sabe sobre los pagos de Amy de Lakeside Consulting. Sabe que la propiedad vale millones si el complejo turístico se lleva a cabo». «¿Y qué le dijiste?» «Nada». Actué sorprendido, como si no tuviera idea de que hubiera una conexión. «Pero papá, él no es estúpido. Y Amy nunca me dijo que nada de esto estaba planeado. Pensé que nuestra relación era real». Derek escuchó la risa de Richard Brennan, fría y calculadora. «Hijo, nada sobre esta familia es real. Tu madre aprendió eso por las malas. Amy Morrison lo está aprendiendo ahora. La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente como para aprenderlo sin pagar el mismo precio». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que Amy Morrison ha cumplido su propósito. Ha reunido toda la inteligencia que necesitamos sobre la propiedad de su esposo, su negocio, su situación financiera. Sabemos exactamente cómo manejarlo en los tribunales cuando comiencen los procedimientos de divorcio. Ya no la necesitamos». Derek intercambió miradas con Tyler. Amy pensó que era la depredadora, pero había sido presa todo el tiempo. «Papá, no puedes simplemente. Puedo hacer lo que sea necesario para proteger los intereses de esta familia». Amy Morrison firmó un contrato cuando tomó nuestro dinero. Aceptó entregar la propiedad de su esposo como parte del acuerdo de divorcio. Si cree que puede engañarnos y quedarse con el dinero sin entregar, está a punto de aprender cómo maneja la familia Brennan el incumplimiento de contrato. La conversación terminó y Derek procesó lo que había escuchado. Amy no solo había estado planeando robar su propiedad, había sido contratada para hacerlo por la familia Brennan. El romance con Troy no era un romance apasionado. Era una transacción comercial diseñada para posicionar a Amy para un divorcio que le daría a Brennan Development acceso a la tierra de Derek. «Necesitamos entrar a ese edificio», dijo Derek. «¿Cómo?» «La seguridad es estricta y no tenemos el equipo adecuado». Derek sonrió sombríamente. «No necesitamos entrar por la fuerza. Vamos a ser invitados».
Derek sacó uno de sus teléfonos, un dispositivo desechable cargado con software de llamadas irrastreables, y marcó la recepción del edificio. Buenas noches. Soy el detective Mike Sullivan del Departamento de Policía de Chicago, dijo Derek, fingiendo un ligero acento de Chicago. Tenemos una situación que involucra a uno de sus residentes, Richard Brennan. Ha habido una llamada por disturbios domésticos de un vecino y debemos responder de inmediato. El recepcionista estaba apropiadamente preocupado. Por supuesto, detective. El señor Brennan está en el ático. Debo llamar y avisarle que viene. No, por favor no lo haga. En situaciones domésticas, la advertencia anticipada puede aumentar el peligro. Necesitamos responder de manera silenciosa y rápida. Entendido. Haré que la seguridad lo encuentre en el ascensor. Derek y Tyler entraron al edificio 5 minutos después, vestidos con trajes oscuros con insignias falsas visibles en sus cinturones. El guardia de seguridad era joven y nervioso, exactamente del tipo que no cuestionaría a las figuras de autoridad que parecían saber lo que estaban haciendo. ¿Algún historial de problemas con este residente?, preguntó Derek mientras subían en el ascensor al piso del ático. No el señor Brennan mismo, dijo el guardia. Pero hubo algún tipo de disturbio ayer cuando su hijo trajo a 2 mujeres. Muchas voces alzadas, portazos. Una de las mujeres salió llorando. Derek archivó esa información. Problemas en el paraíso ya. El pasillo del ático estaba vacío, pero Derek podía escuchar voces detrás de la pesada puerta de madera de la unidad Brennan. Richard Brennan estaba hablando, su voz con el tono de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Firmaste un acuerdo, Amy. Tomaste nuestro dinero. Acordaste entregar la propiedad de tu esposo como parte del acuerdo de divorcio. ¿Ahora tienes dudas? La voz de Amy era defensiva, más pequeña de lo que Derek la había escuchado jamás. Creo que nos movimos demasiado rápido. Derek no es tan simple como pensé. Está haciendo preguntas, conectando puntos. Tal vez deberíamos esperar. Dejar que las cosas se enfríen. No hay que esperar, dijo Richard. El proyecto del complejo turístico debe comenzar en 6 meses o perdemos nuestro financiamiento. La propiedad de tu esposo es la pieza central del desarrollo. Necesitamos un título limpio de esa tierra, lo que significa que lo necesitamos financieramente destruido y ansioso por vender. Pero, ¿y si él lucha contra el divorcio? ¿Qué pasa si exige una investigación financiera completa? La risa de Richard Brennan fue fea. Derek Morrison es un mecánico de pueblo pequeño con educación secundaria. Nuestros abogados se lo comerán vivo. Además, para cuando terminemos, enfrentará cargos criminales por evasión de impuestos, fraude comercial y algunas otras sorpresas que hemos preparado. La mandíbula de Derek se tensó. No solo planeaban robarle su propiedad, planeaban destruir su reputación y enviarlo a prisión. El IRS estará muy interesado en esos pagos en efectivo que usted afirma que nunca sucedieron, continuó Richard. Es sorprendente lo fácil que es crear evidencia de fraude fiscal cuando tienes los contactos adecuados. Tyler tocó el brazo de Derek, una advertencia silenciosa. Tenían suficiente información ahora. Era hora de irse antes de que alguien se diera cuenta de que no eran realmente policías. Pero cuando se giraron para irse, Derek escuchó que la voz de Amy cambiaba, adoptando un tono que reconoció, la misma dulzura manipuladora que había usado con él durante años. ¿Qué pasa con Troy? Está empezando a hacer preguntas sobre nuestra relación, sobre si algo de esto era real. Troy hará lo que le digan, como siempre lo ha hecho. ¿Y si no lo hace? La voz de Richard se apagó significativamente. Derek había escuchado suficiente. Amy Morrison lo había traicionado por dinero y pensó que podía irse limpia. Richard Brennan había orquestado todo el plan y planeaba incriminar a Derek por crímenes que nunca había cometido. Troy estaba siendo manipulado por personas que lo destruirían en el momento en que dejara de ser útil. Todos estaban a punto de aprender que Derek Morrison no era la víctima de nadie. De vuelta en el auto, Tyler negaba con la cabeza. Derek, esto es más grande de lo que pensábamos. Estas personas tienen conexiones, abogados, dinero. Planean incriminarte por delitos federales. Lo sé. Deberíamos ir al FBI. Esto es conspiración, fraude, tal vez violaciones de RICO. No, dijo Derek en voz baja. El FBI tardaría meses en construir un caso, si es que nos creyeran. Para entonces, Amy tendría su divorcio, los Brennan tendrían mi propiedad y yo estaría luchando contra cargos criminales con mis ahorros de toda la vida agotados por los honorarios legales. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Derek encendió el auto y se alejó del edificio. En su espejo retrovisor,
Podía ver las luces del ático donde su esposa estaba celebrando su traición con las personas que planeaban destruirlo. La alternativa es que Amy Morrison y la familia Brennan están a punto de descubrir qué sucede cuando intentas destruir a Derek Morrison, dijo Derek. Creen que están jugando al ajedrez con un hombre simple que no entiende sus sofisticados planes. Están a punto de aprender que en realidad están jugando con alguien que ha estado planeando este momento toda su vida. Capítulo 5. Los titanes de la trampa. El siguiente movimiento de Derek llegó al amanecer. Mientras Amy, Lisa y Troy dormían plácidamente en el ático de Richard Brennan, Derek estaba a 3 cuadras de distancia, sentado en el vestíbulo del edificio que albergaba las oficinas de Brennan Development en Chicago. Había cambiado su apariencia, ropa diferente, gafas, una gorra de béisbol hacia abajo y llevaba un portapapeles que lo hacía parecer cualquier otro técnico de servicio. El guardia de seguridad nocturno debía ser reemplazado a las 6 de la mañana, y Derek había programado su llegada a la perfección. El turno de día entrante estaría fresco y alerta, pero también desconocería a cualquiera que pudiera tener negocios legítimos temprano en la mañana en el edificio. El uniforme de cerrajero de Derek y su comportamiento seguro lo hicieron pasar por el vestíbulo sin una segunda mirada. Las oficinas de Brennan Development ocupaban todo el piso 15. Las habilidades de Derek para abrir cerraduras, perfeccionadas durante su adolescencia, hicieron un trabajo rápido con la puerta del área de recepción. Una vez dentro, tenía 15 minutos antes de que llegaran los primeros empleados, pero Derek solo necesitaba 10. La oficina de Richard Brennan era exactamente lo que Derek había esperado. Muebles caros, fotos familiares y una enorme caja fuerte detrás de una pintura que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Pero Derek no estaba interesado en la caja fuerte, estaba interesado en la computadora de Brennan. La seguridad de la contraseña era ridículamente débil. Brennan seguido del año en curso. Derek insertó una unidad USB que Tyler había preparado, una pieza de software de vigilancia de grado militar que copiaría cada archivo y correo electrónico en el sistema mientras instalaba una puerta trasera permanente para acceso futuro. Mientras se ejecutaba el programa, Derek fotografió todo en la oficina que pudiera ser útil. Los documentos financieros que quedaron en el escritorio mostraban que Brennan Development estaba en peor estado de lo que indicaban sus presentaciones públicas. Les quedaba menos de 3 meses de capital operativo y sus préstamos estaban estructurados de una manera que provocaría una ejecución hipotecaria inmediata si el proyecto del complejo turístico fracasaba. Pero el descubrimiento más interesante fue una carpeta etiquetada como Proyecto Morrison, que contenía fotos de vigilancia detalladas de la propiedad de Derek, registros financieros que solo podrían haber venido de Amy y una línea de tiempo que heló la sangre de Derek. Según los documentos, el plan había estado en marcha durante 8 meses, no 3. El repentino interés de Amy en la política local, sus clases nocturnas que Derek había pensado que eran para desarrollo profesional, sus viajes de fin de semana para visitar amigos de la universidad, todo había sido preparación para este momento. Había estado construyendo un caso para el divorcio mientras recopilaba inteligencia sobre los activos y vulnerabilidades de Derek. La línea de tiempo mostraba que se suponía que Amy debía solicitar el divorcio hace 3 días, mientras Derek todavía se tambaleaba por su partida. La demora significaba que algo había salido mal con su plan, probablemente el inesperado ataque de conciencia de Troy. El teléfono de Derek sonó con un mensaje de texto de Tyler, charla del escáner de la policía. Llamada por disturbios domésticos en el edificio Brennan. Policías reales esta vez. Derek terminó de copiar los archivos y dejó la oficina exactamente como la había encontrado. El ascensor lo llevó al vestíbulo justo cuando verdaderos policías de Chicago entraban al edificio, respondiendo a un informe de hombres sospechosos que se hacían pasar por policías la noche anterior. Derek pasó junto a ellos sin mirarlos, solo otro trabajador de servicio comenzando su día. Para cuando la policía llegó al piso 15, Derek estaba a 6 cuadras de distancia, ya revisando los archivos que había copiado en la computadora portátil de Tyler. «Esto es increíble», dijo Tyler, desplazándose por los documentos. «Tienen perfiles psicológicos detallados de ti, registros financieros completos, incluso información médica. ¿Cómo tuvo Amy acceso a tus archivos médicos privados?» Derek pensó en la amiga de Amy que trabajaba en el departamento de facturación del hospital, la mujer con la que Amy a menudo se reunía para almorzar y que siempre parecía inusualmente interesada en las reclamaciones del seguro médico de Derek. «Ha estado planeando esto durante casi un año», dijo Derek. «Cada conversación, cada momento íntimo, cada vez que confié en ella con algo personal, ella estaba recopilando inteligencia». La traición cortó más profundo de lo que Derek había esperado.
Había pensado que Amy simplemente se había enamorado de otro hombre y había tomado una decisión impulsiva. La realidad era mucho peor. Había estado preparándose sistemáticamente para destruirlo mientras fingía amarlo, desempeñando el papel de esposa devota mientras construía un caso para tomar todo por lo que había trabajado. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó Tyler. Derek miró las fotos de vigilancia de su propiedad, tomadas desde ángulos que solo podrían haber sido filmados por alguien con acceso ilimitado a su casa. Amy no solo había traicionado su confianza, había violado su santuario, el único lugar donde se había sentido a salvo del mundo. Vamos a volver su propio plan en su contra, dijo Derek. Quieren incriminarme por evasión de impuestos y fraude comercial. Les vamos a dar exactamente lo que quieren. El abogado comercial de Derek, Jim Endres, había estado manejando los asuntos legales de Derek durante 10 años. Era el tipo de abogado de pueblo pequeño que se enorgullecía de las relaciones personales y la práctica ética, exactamente el tipo de abogado equivocado para la guerra que Derek estaba a punto de librar. Pero Derek no necesitaba la experiencia legal de Jim. Necesitaba su acceso a registros financieros y su confianza incuestionable en la integridad de Derek. Jim, necesito que presentes algunos papeles para mí, dijo Derek, sentado frente al escritorio desordenado del abogado. Quiero transferir la propiedad de los activos de mi negocio a Tyler, con efecto inmediato. Derek, ese es un movimiento significativo. ¿Estás seguro de que quieres? Estoy seguro. También quiero liquidar mis cuentas personales y convertir todo en efectivo, y quiero que comiences las discusiones preliminares con el IRS sobre una divulgación voluntaria con respecto a algunos posibles problemas fiscales. La expresión de Jim cambió de confusión a alarma. Derek, si crees que hay problemas con tus declaraciones de impuestos, debemos manejar esto con mucho cuidado. La divulgación voluntaria puede protegerte del enjuiciamiento penal, pero también significa admitir la culpa. Lo entiendo, pero prefiero lidiar con esto de forma proactiva que esperar a que el gobierno venga a tocar la puerta. Derek contaba con que la reacción de Jim fuera exactamente la que fue: preocupación inmediata seguida de una acción legal protectora. Para la noche, Jim habría presentado la documentación necesaria para proteger los activos de Derek y habría comenzado el proceso de divulgación voluntaria de impuestos. En el papel, parecería que Derek estaba tratando desesperadamente de ocultar activos y evitar cargos criminales. En realidad, Derek estaba construyendo un rastro falso para que la familia Brennan lo siguiera. Cuando inevitablemente accedieran a sus registros financieros, probablemente a través del acceso continuo de Amy a su información personal, verían exactamente lo que esperaban ver: un hombre en pánico tratando de ocultar sus crímenes. La siguiente parada de Derek fue la oficina local del FBI, donde solicitó una reunión con la agente Patricia Vázquez, la especialista en delitos de cuello blanco que había investigado varios casos locales de fraude comercial. Señor Morrison, dijo la agente Vázquez mientras escoltaban a Derek a su oficina. ¿Qué puedo hacer por usted? Creo que mi esposa está involucrada en una conspiración para robar mi propiedad, dijo Derek. Tengo evidencia de que una empresa de desarrollo le ha pagado para recopilar información sobre mis activos y manipularme para que me divorcie, lo que les daría acceso a mi tierra. Derek extendió los documentos que había copiado de la oficina de Richard Brennan sobre el escritorio de la agente Vázquez, omitiendo cuidadosamente cualquiera que revelara cómo los había obtenido. Los presentó como materiales que Amy había dejado en su prisa por irse. La agente Vázquez estudió los documentos con creciente interés. Esto es muy sofisticado, señor Morrison. Si estos documentos son genuinos, está hablando de un complejo esquema de fraude que involucra comercio interestatal, conspiración y posiblemente lavado de dinero. Eso es lo que pensé. Pero me preocupa que intenten incriminarme por crímenes que no cometí. Mi abogado dice que podrían afirmar que he estado evadiendo impuestos o cometiendo fraude comercial. ¿Ha estado evadiendo impuestos o cometiendo fraude comercial? No, pero he sido descuidado con el mantenimiento de registros, y si alguien quisiera que pareciera que estaba ocultando ingresos o activos, probablemente podría hacerlo. La agente Vázquez tomó notas en un bloc de notas legal. Señor Morrison, debo ser honesta con usted. Según lo que me ha mostrado, probablemente debería tener un abogado defensor penal presente para esta conversación. ¿Por qué? Porque los casos de conspiración y fraudes son complejos y las personas inocentes a veces quedan atrapadas en ellos. Si la familia Brennan es tan sofisticada como sugieren estos documentos, podrían intentar incriminarlo como coconspirador en lugar de como víctima. Derek había estado contando con esta reacción exacta. La agente Vázquez ahora estaba oficialmente al tanto del caso, lo que significaba que cualquier investigación futura tendría que tener en cuenta la cooperación de Derek. Si la familia Brennan intentaba incriminarlo más tarde,
Tendrían que explicar por qué su víctima había llevado voluntariamente el caso a la atención federal. ¿Qué debo hacer?, preguntó Derek. Consiga un buen abogado. Documente todo. Y tenga mucho cuidado con cualquier contacto con su esposa o la familia Brennan. Si están ejecutando una estafa sofisticada, podrían intentar manipularlo para que haga algo que lo implique en sus crímenes. Derek salió de la oficina del FBI con exactamente lo que quería: documentación oficial de que era una víctima que cooperaba, no un sospechoso criminal. La agente Vázquez comenzaría una investigación preliminar y la familia Brennan eventualmente se enteraría de que su objetivo tenía protección federal. Para cuando Derek regresó a casa, Tyler tenía noticias que cambiaron todo. «Lisa ha vuelto», dijo Tyler. «Ha estado llamando a tu teléfono durante 2 horas. Dice que es urgente. Algo sobre que Amy está en problemas y necesita tu ayuda». Derek miró su teléfono. 14 llamadas perdidas de Lisa. Cada mensaje más desesperado que el anterior. El mensaje final era apenas coherente. «Derek, por favor, devuélveme la llamada. Algo anda mal con Amy. Creo que está en peligro real. La familia Brennan no es lo que pensábamos. Por favor, necesito verte esta noche». Derek sonrió sombríamente. La familia Brennan estaba empezando a limpiar la casa, y Lisa acababa de darse cuenta de que era tan prescindible como todos los demás en su plan. Ahora quería la protección de Derek de las personas a las que había ayudado a traicionarlo. «Devuélvele la llamada», le dijo Derek a Tyler. «Dile que la veré en la casa esta noche. Dile que quiero respuestas sobre todo: el romance, el dinero, el plan para robar mi propiedad. Dile que si es honesta conmigo, tal vez podamos encontrar la manera de mantenerla a salvo». Tyler parecía incómodo. «Derek, no vas a confiar en ella, ¿verdad?» «No», dijo Derek. «Pero la dejaré pensar que sí, porque Lisa Montgomery está a punto de convertirse en la clave para destruir a todos los que me traicionaron». Derek Morrison había sido paciente el tiempo suficiente. La trampa estaba puesta, las piezas estaban en movimiento y sus enemigos acababan de cometer su primer error crítico. Habían asumido que Derek estaría demasiado herido y confundido para defenderse eficazmente. Estaban a punto de aprender que la mayor fortaleza de Derek Morrison nunca había sido su capacidad para construir cosas. Era su capacidad para derribarlas. Capítulo 6. La revelación. Lisa llegó a la casa de Derek después de la medianoche, conduciendo un auto alquilado con placas de Illinois y con el aspecto de alguien que no había dormido en días. Su maquillaje, por lo general perfecto, estaba corrido, su cabello rubio despeinado y sus manos temblaban mientras encendía un cigarrillo tras otro en el porche delantero de Derek. «Gracias por verme», dijo mientras Derek la dejaba entrar a la casa. «Sé que tienes todas las razones para odiarme». «No te odio, Lisa», dijo Derek, con voz cuidadosamente neutral. «Pero tengo curiosidad por saber por qué estás aquí en lugar de celebrar en Chicago con Amy y su nuevo novio». Lisa se desplomó en una de las sillas de la cocina de Derek, su fachada de control finalmente agrietándose. ¿Por qué Amy y Troy podrían estar muertos? Derek sirvió 2 tazas de café, utilizando el tiempo para estudiar el lenguaje corporal de Lisa. Estaba genuinamente aterrorizada. Pero Derek había aprendido hace mucho tiempo que Lisa Montgomery era capaz de mentir de manera convincente, incluso cuando tenía miedo. «Dime qué pasó», dijo Derek. «Fuimos a Chicago como lo planeamos», comenzó Lisa. Amy estaba tan emocionada, hablando de cómo finalmente nos habíamos escapado de esta ciudad, cómo iba a ser lo suficientemente rica como para hacer lo que quisiera. La voz de Lisa se quebró un poco. Pero cuando llegamos al condominio de Richard Brennan, todo cambió. Derek se sentó frente a ella, esperando. Una de las técnicas de interrogatorio más efectivas era simplemente permanecer en silencio hasta que la otra persona se sintiera obligada a llenar el vacío. «Richard no era lo que Amy esperaba», continuó Lisa. «Pensó que estaría agradecido, tal vez incluso romántico sobre todo el asunto. En cambio, la trató como a una empleada que había completado una tarea. Tenía un contrato listo para que ella lo firmara, detallando exactamente cuánto dinero obtendría cuando se finalizara el divorcio y cómo transferiría su parte de tu propiedad a su empresa. Y Amy lo firmó. Intentó negociar», continuó Lisa, con la voz temblorosa. «Dijo que quería más dinero, mejores términos, tal vez una relación permanente con Troy en lugar de solo un pago único». Lisa encendió otro cigarrillo con manos temblorosas. Richard se rió de ella. Le dijo que era una maestra de escuela de pueblo pequeño que había sido útil para recopilar información, pero que ahora era solo otra responsabilidad que debía manejarse. Derek absorbió esta información. Amy había pensado que estaba jugando con la familia Brennan, pero ellos la habían estado jugando desde el principio.
El romance con Troy, el engaño elaborado, incluso la participación de Lisa, todo había sido orquestado por Richard Brennan para obtener acceso a la propiedad de Derek. ¿Qué pasó con Troy? Intentó defender a Amy, dijo Lisa. Empezó a hablar de cómo realmente se preocupaban el uno por el otro, de cómo se suponía que esto no era solo un negocio. La risa de Lisa fue amarga. Richard le dijo que el cariño era un lujo que la familia Brennan no podía permitirse. Luego hizo una llamada telefónica y 2 hombres vinieron al condominio. ¿Qué clase de hombres? Del tipo que hace desaparecer a la gente. Richard les dijo a Amy y Troy que podían firmar nuevos contratos, que le dieran a Richard todo lo que quería sin hacer preguntas, o podían tomarse unas vacaciones permanentes en el fondo del lago Michigan. Derek sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la hora tardía. Había sospechado que la familia Brennan era despiadada, pero no había anticipado que estuvieran dispuestos a cometer un asesinato para proteger sus intereses. Amy firmó el contrato, continuó Lisa, pero Troy se negó. Dijo que iría a la policía, que expondría todo el plan. Lo último que escuché antes de correr fue a Richard diciéndole a sus hombres que manejen el problema de Troy de forma permanente. Y simplemente los dejaste allí. Los ojos de Lisa brillaron de ira. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Luchar contra 2 asesinos profesionales? Apenas salí viva del edificio. He estado conduciendo durante 12 horas seguidas, con miedo de detenerme, con miedo de que me estén siguiendo. Derek se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina, aparentemente para revisar el camino de entrada, pero en realidad para pensar en lo que Lisa le había dicho. Si Troy realmente estaba muerto, eso cambiaba toda la situación. Amy podría ser la siguiente, y la propia Lisa estaba claramente en peligro. Pero Derek había aprendido hace mucho tiempo que las historias de Lisa Montgomery a menudo contenían la verdad justa para hacer creíbles las mentiras. ¿Por qué venir a mí? Preguntó. Eres Amy Traitionarm. Te ofreciste a acostarte conmigo mientras mi esposa se escapaba con otro hombre. ¿Por qué crees que te ayudaría ahora? Porque eres la única persona que puede detener a Richard Brennan, dijo Lisa. Amy me contó sobre tu pasado, sobre las cosas que hiciste antes de conocerla. Dijo que eras peligroso cuando la gente se cruzaba contigo, que había cosas sobre Derek Morrison que la mayoría de la gente nunca veía. Derek se volvió desde la ventana. ¿Qué te dijo exactamente a Amy sobre mi pasado? Dijo que casi mataste a un hombre cuando tenías 17 años. Dijo que tenías conexiones con personas que podían hacer desaparecer los problemas. Dijo que por eso siempre tuvo cuidado de no enojarte realmente, porque sabía de lo que eras capaz cuando alguien realmente te traicionaba. Esto era interesante. Amy sabía sobre los antecedentes juveniles de Derek, pero nunca había mencionado saber sobre sus actividades más recientes. Las conexiones que Lisa mencionó solo podían referirse a la red de contactos de Derek de sus negocios, personas que operaban en áreas grises y hacían menos preguntas que la mayoría. Y ahora quieres que use esas conexiones para salvar a Amy. Quiero que las uses para salvarnos a todos, dijo Lisa. Richard Brennan cree que puede destruir a cualquiera que amenace sus planes. Cree que es intocable porque tiene dinero, abogados y conexiones políticas, pero nunca se ha enfrentado a alguien como tú. Derek volvió a sentarse, estudiando el rostro de Lisa a la tenue luz de la cocina. Su terror parecía genuino, pero su historia tenía lagunas convenientes. ¿Por qué Richard la había dejado escapar? ¿Por qué matar a Troy pero mantener viva a Amy? ¿Por qué había conducido directamente de regreso a la única persona que tenía más razones para querer vengarse de ella? Lisa, dijo Derek en voz baja, necesito que me digas la verdad sobre algo. ¿Realmente ayudaste a Amy porque la amabas? ¿O la ayudaste porque Richard Brennan te pagó para que lo hicieras? El rostro de Lisa se puso blanco. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que el plan de Amy requería que tuviera a alguien de su confianza que la ayudara. Alguien que pudiera brindar apoyo emocional y asistencia práctica. Alguien que pudiera manipularme después de que ella se fuera, tal vez convencerme de hacer algo estúpido que ayudaría a su caso en la corte de divorcio. Derek sacó su teléfono y le mostró a Lisa una foto que había tomado en la oficina de Richard Brennan, un documento financiero que mostraba pagos a Lisa Montgomery, consultora, que se remontaban a 6 meses. Has estado en la nómina de Brennan desde el principio, continuó Derek. Tu trabajo era seducirme después de que Amy se fuera, hacer que me comprometiera emocionalmente, tal vez engañarme para que hiciera algo que les diera ventaja en la corte. La actuación de la hermana llorosa, las ofertas de consuelo, todo fue un guión. Lisa miró la foto por un largo momento, luego levantó lentamente la vista hacia Derek. Cuando habló, su voz era completamente diferente, más fría, más calculadora.
Eres más inteligente de lo que te dieron crédito, dijo. Soy más inteligente de lo que me diste crédito. La pregunta ahora es si eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que tus empleadores acaban de sacrificarte para salvarse a sí mismos. Derek se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a apenas un susurro. Piénsalo, Lisa. Richard Brennan está limpiando la casa, deshaciéndose de todos los que saben demasiado sobre sus planes. Amy probablemente ya esté muerta. Troy definitivamente está muerto. ¿Y tú? Eres un cabo suelto que puede conectarlo con una conspiración que involucra fraude, extorsión y asesinato. La compostura de Lisa se quebró de nuevo. Me prometió $50,000 cuando se finalizara el divorcio. Dijo que todo lo que tenía que hacer era mantenerte distraído y emocional, tal vez hacerte hacer algo imprudente que ayudaría a sus abogados. Y en cambio, condujiste directamente de regreso aquí para advertirme. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que soy el siguiente en su lista. La única razón por la que sigo viva es porque cree que todavía soy útil. Pero tan pronto como estés fuera del mapa, solo soy otra testigo que sabe demasiado. Derek sintió lentamente. Lisa finalmente le había dicho algo que sonaba completamente cierto. «¿Entonces qué quieres de mí?», preguntó. «¿Protección? ¿Ayuda? No sé, algo. Eres la única persona que conozco que podría ser capaz de enfrentarse a Richard Brennan y ganar». Derek se levantó y caminó hacia la ventana de nuevo, esta vez revisando genuinamente el camino de entrada. El auto alquilado de Lisa era el único vehículo visible, pero eso no significaba que no los estuvieran vigilando. Richard Brennan querría saber a dónde había ido Lisa y qué podría estar planeando. «Lisa», dijo Derek, «te voy a hacer una oferta. Puedes ayudarme a destruir a Richard Brennan y salvar lo que queda de Amy, o puedes arriesgarte con su equipo de limpieza. Pero si eliges ayudarme, haces exactamente lo que te digo, cuando te lo digo, sin preguntas ni dudas. ¿Qué quieres que haga?». Derek se volvió desde la ventana y sonrió. La misma expresión fría que Tyler había visto hace 16 años cuando su padre llegó a casa exigiendo dinero. «Quiero que llames a Richard Brennan y le digas que Derek Morrison está listo para hacer un trato». Capítulo 7. El regreso. 3 semanas después del día en que Amy dejó su nota arrugada en la cama de Derek, regresó a casa. Pero no regresó sola y no regresó en silencio. Derek estaba en su taller detrás de la casa cuando escuchó el convoy de vehículos que subían por su camino de entrada. 3 SUV negros con vidrios polarizados y placas de Illinois. Había estado esperando este momento durante días, desde que Lisa llamó por teléfono a Richard Brennan y puso en marcha la fase final del plan de Derek. Amy salió del vehículo principal, sin parecerse en nada a la mujer segura que había orquestado su propia desaparición. Estaba pálida, despeinada y sus manos temblaban mientras se acercaba a la casa. Detrás de ella, Richard Brennan salió de la segunda SUV, flanqueado por 2 hombres que obviamente eran de seguridad profesional. Pero fue el tercer vehículo lo que llamó la atención de Derek. Lisa salió del asiento del pasajero, seguida por un hombre que Derek no reconoció. Alto, bien vestido, con un maletín que probablemente contenía documentos legales diseñados para finalizar la destrucción de Derek. Derek caminó lentamente desde su taller hasta la casa, tomándose su tiempo, dejándoles ver a todos que no estaba sorprendido ni intimidado por su llegada teatral. Tyler salió de la casa y se colocó cerca de la puerta principal. Su porte militar dejaba en claro que Derek no estaba solo. «Amy», dijo Derek cuando ella llegó a los escalones del porche. «Bienvenida a casa». La compostura de Amy se quebró en el momento en que escuchó su voz. «Derek, lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pensé que podía controlarlo. Pero Richard». «Cállate, Amy», la interrumpió Richard Brennan, dando un paso al frente. «Señor Morrison, mi nombre es Richard Brennan. Creo que sabe por qué estamos aquí». Derek estudió al hombre que había orquestado la destrucción de su matrimonio. Richard Brennan era exactamente lo que Derek había esperado. Vestido de forma cara, sumamente seguro de sí mismo, irradiaba el tipo de arrogancia que provenía de toda una vida de conseguir lo que quería a través del dinero y la intimidación. «Sé que están invadiendo mi propiedad», dijo Derek. «Más allá de eso, tendrás que ilustrarme». «Estamos aquí para finalizar el acuerdo de divorcio que acordó su esposa», dijo Richard. «Está preparada para firmar papeles que le darán una separación limpia y una parte justa de los bienes conyugales». Richard hizo un gesto hacia el hombre con el maletín. «Mi abogado ha preparado todos los documentos necesarios». Derek miró a Amy, que miraba al suelo como una niña atrapada en una mentira elaborada. «Amy, ¿eso es lo que quieres? Una separación limpia y una parte justa». Cuando Amy levantó la vista, Derek pudo ver terror en sus ojos.
Derek, hay cosas que no entiendes. Si no firmo estos papeles, si no sigo adelante con esto, si no sigues adelante con esto, enfrentarás las mismas consecuencias que tu novio, Troy, dijo Richard en voz baja. Derek sintió que Tyler se tensaba a su lado, pero la expresión de Derek nunca cambió. ¿Qué pasó con Troy? Troy tuvo un accidente, dijo Richard. Muy trágico, pero los accidentes les ocurren a las personas que toman malas decisiones sobre sus lealtades. Derek asintió como si esto fuera perfectamente razonable. Ya veo. ¿Y qué mala decisión tomó Troy? Decidió ir al FBI con historias descabelladas sobre conspiración y fraude. Desafortunadamente, antes de que pudiera hacer su declaración, tuvo un accidente automovilístico fatal en la Kesore Drive. Un camino muy peligroso, especialmente a altas horas de la noche. Estoy seguro de que lo es, dijo Derek. Y Amy entiende que accidentes similares podrían ocurrirle a otras personas que toman malas decisiones. Amy lo entiende perfectamente, ¿verdad, Amy? Amy asintió frenéticamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Derek, por favor, solo firma los papeles, acepta cualquier acuerdo que te ofrezcan. No intentes luchar contra esto. Derek miró al grupo reunido. Richard Brennan con su sonrisa confiada, su abogado con su maletín lleno de documentos legales, su equipo de seguridad con sus obvias armas, Lisa parada un poco aparte de los demás y Amy rogándole que entregara todo por lo que había trabajado. Solo hay un problema, dijo Derek. ¿Cuál es? Preguntó Richard. Ya regalé mi propiedad. Derek sacó un documento doblado del bolsillo trasero y se lo entregó al abogado de Richard. Hace 3 días, transferí la propiedad de esta propiedad, mi negocio y todos mis activos a mi hermano, Tyler. Legalmente hablando, no poseo nada que Amy pueda reclamar en un acuerdo de divorcio. El abogado estudió el documento, su rostro palideciendo. Esta es una transferencia legítima, registrada en el condado, notariada, completamente legal. La confianza de Richard flaqueó por primera vez. Eso es imposible. No podrías haber sabido. ¿No podría haber sabido qué? Preguntó Derek. ¿Que mi esposa planeaba robar mi propiedad? ¿Que había estado trabajando contigo durante meses para preparar esta elaborada estafa? ¿Que mataste a Troy cuando se volvió inconveniente? La sonrisa de Derek era delgada como un alambre de púas. Richard, he sabido de tu pequeño plan desde la segunda semana. La pregunta es qué vas a hacer al respecto ahora. El equipo de seguridad de Richard se movió nerviosamente, con las manos acercándose a sus armas. Pero la atención de Derek se centró en Lisa, que retrocedía lentamente hacia la línea de árboles en el borde de su propiedad. El problema con los planes complejos, continuó Derek, es que requieren que todos desempeñen los roles que se les asignan. Pero las personas son impredecibles. Tomemos a Lisa, por ejemplo. Richard se giró para mirar a Lisa, que ahora había llegado al borde del bosque. Lisa, ¿de qué está hablando? Lisa ha estado grabando nuestras conversaciones durante la última semana, dijo Derek. Es asombroso lo que la gente aceptará cuando piense que está a punto de ser asesinada por sus socios comerciales. Ha documentado todo, la conspiración para robar mi propiedad, el intento de incriminación, incluso tu confesión de haber asesinado a Troy. Lisa sacó un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo y lo levantó. Todo, Richard, incluida tu encantadora descripción de cómo trataste a tus esposas anteriores. El rostro de Richard se puso blanco. Estúpida. No tienes idea de lo que has hecho. Sé exactamente lo que he hecho, dijo Lisa. He salvado mi propia vida asegurándome de que nunca puedas permitirte matarme. Esas grabaciones ya están en manos del FBI. Derek estaba observando al equipo de seguridad de Richard, notando cómo sus manos se habían movido hacia sus armas. No lo haría, caballeros. Actualmente están rodeados por agentes federales que han estado vigilando esta propiedad durante 3 días. Como convocados por sus palabras, agentes del FBI con equipo táctico emergieron de posiciones ocultas alrededor de la casa. La agente Patricia Vázquez salió del taller de Derek, con el arma desenfundada pero sin apuntar. Richard Brennan, gritó, está arrestado por conspiración, fraude, extorsión y complicidad en asesinato. Tiene derecho a guardar silencio. El abogado de Richard dejó caer su maletín y levantó las manos. El equipo de seguridad se dio cuenta de que estaban superados en armas y en número, y lentamente extendieron las manos hacia el cielo. Pero el propio Richard se quedó helado, mirando a Derek con odio puro. Esto es imposible, dijo Richard. Eres un mecánico de pueblo pequeño. No tienes las conexiones ni la inteligencia para orquestar algo como esto. Derek se acercó a Richard,
lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera escuchar las siguientes palabras de Derek. Soy un mecánico de pueblo pequeño que pasó 16 años preparándose para el día en que alguien intentara quitarme todo, dijo Derek. Asumiste que era estúpido porque trabajo con mis manos. Asumiste que era débil porque perdoné a la hermana de mi esposa cuando intentó seducirme. Asumiste que estaba aislado porque elegí vivir en un pueblo pequeño. Te equivocaste en todo, Richard. Y ahora vas a pasar el resto de tu vida pagando por esas suposiciones. Mientras los agentes del FBI se acercaban para realizar los arrestos, Derek se volvió hacia Amy, que sollozaba incontrolablemente en el porche de su casa. Derek, dijo, nunca quise que Troy muriera. Nunca quise que nada de esto llegara tan lejos. Yo solo. Pensaste que podías traicionarme e irte rica, dijo Derek. Pensaste que era demasiado simple para entender lo que realmente estabas haciendo. Pensaste que podías tomar todo lo que había construido y comenzar una nueva vida con el dinero de otra persona. Derek se arrodilló para estar a la altura de los ojos de su esposa de 4 años. Amy, quiero que entiendas algo muy claramente. Este matrimonio se acabó. No obtendrás nada en el divorcio, ni dinero, ni propiedad, ni pensión alimenticia. Tendrás suerte si evitas los cargos criminales como cómplice del asesinato de Troy. Derek, por favor. Pero más que eso, continuó Derek, quiero que entiendas que Derek Morrison no es el hombre con el que pensaste que te casaste. El hombre con el que pensaste que te casaste era lo suficientemente débil como para ser manipulado, lo suficientemente simple como para ser engañado y lo suficientemente indulgente como para aceptarte de regreso después de que me traicionaste. Derek se puso de pie y miró a la mujer que había compartido su cama mientras planeaba su destrucción. Ese hombre nunca existió, Amy. Y ahora pasarás el resto de tu vida sabiendo que el verdadero Derek Morrison siempre estaba observando, siempre planeando, siempre 3 pasos por delante de todos los que pensaban que podían aprovecharse de él. Amy fue llevada esposada, todavía sollozando, todavía rogando por un perdón que nunca llegaría. Lisa fue puesta bajo custodia protectora, su cooperación le había valido la inmunidad a cambio de su testimonio. Richard Brennan y sus asociados fueron subidos a vehículos federales. Su elaborado plan se había derrumbado en la pesadilla de un proceso judicial federal que los destruiría tan completamente como habían planeado destruir a Derek. Mientras el convoy de vehículos de las fuerzas del orden desaparecía por su camino de entrada, Derek se quedó solo en el porche de su casa con Tyler. La casa estaba en silencio de nuevo, como lo había estado antes de que Amy la llenara de mentiras y traición. ¿Y ahora qué?, preguntó Tyler. Derek miró su propiedad, 5 acres que casi le habían sido robados, una casa que había sido violada por personas en las que había confiado, una vida que había sido sistemáticamente desmantelada por las personas más cercanas a él. Ahora reconstruimos, dijo Derek. Pero esta vez, lo construimos para personas que entienden la lealtad. Personas que saben que Derek Morrison cuida de quienes lo cuidan y destruye a cualquiera que intente tomar lo que es suyo. Derek Morrison había sido probado por la traición y había emergido más fuerte. Las personas que intentaron destruirlo ahora enfrentaban sentencias de prisión federales, sus propias vidas destruidas por la misma planificación despiadada que intentaron usar contra él. Al final, pensó Derek, la justicia no se trataba de perdón o segundas oportunidades, se trataba de consecuencias. Y ahora todos los que lo habían traicionado iban a vivir con las consecuencias de sus decisiones por el resto de sus vidas. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. 6 meses después de los arrestos, Derek se sentó en un juzgado federal observando la audiencia de sentencia de Richard Brennan. El hombre que una vez irradió confianza y poder ahora parecía roto. Su traje caro no podía ocultar el hecho de que lo había perdido todo: su empresa, su libertad y el legado de su familia. La fiscalía había construido un caso hermético utilizando las grabaciones de Lisa, los documentos que Derek había fotografiado en la oficina de Richard y los registros financieros que mostraban el alcance total de la empresa criminal de la familia Brennan. Lo que había comenzado como un plan para robar la propiedad de Derek había revelado un patrón de fraude, extorsión y violencia que abarcaba varios estados y docenas de víctimas. La muerte de Troy Brennan había sido reclasificada como asesinato después de que los investigadores encontraron evidencia de que su automóvil había sido manipulado. El equipo de seguridad de Richard había cooperado con los fiscales a cambio de sentencias reducidas, proporcionando un testimonio detallado sobre otros accidentes que habían arreglado para las personas que habían amenazado los intereses de la familia Brennan. La jueza Margaret Crawford miró a Richard desde su estrado con la expresión de alguien que había pasado 30 años tratando con criminales que pensaban que el dinero los hacía intocables. Señor Brennan, dijo,
Sus crímenes representan un nivel de premeditación e insensibilidad que francamente conmociona a este tribunal. Usted orquestó la destrucción sistemática de varias familias, cometió fraude a gran escala y finalmente ordenó el asesinato de su propio hijo adoptivo cuando amenazó con exponer sus crímenes. El abogado de Richard había argumentado a favor de la indulgencia, alegando que su cliente era un delincuente por primera vez que había tomado malas decisiones bajo presión financiera. La jueza no quedó impresionada. El tribunal lo condena a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, anunció. Sus activos serán confiscados para compensar a sus víctimas, y nunca más tendrá la oportunidad de destruir vidas inocentes para su propio beneficio. Derek no sintió satisfacción al ver a Richard llevado esposado. La justicia no se trataba de venganza, se trataba de asegurar que las personas peligrosas nunca pudieran volver a lastimar a nadie. Richard Brennan pasaría el resto de su vida en una pequeña celda, pensando en las decisiones que lo habían llevado allí. La audiencia de Amy había sido 2 semanas antes. Su cooperación con los fiscales le había valido un acuerdo con la fiscalía, 5 años en una prisión federal por conspiración y fraude, con la posibilidad de libertad condicional en 3. Había testificado contra Richard con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente comprendiendo que su elaborado plan había sido orquestado por alguien mucho más despiadado de lo que jamás había imaginado. Derek había asistido a su sentencia pero no le había hablado. ¿Qué había que decir? Amy Morrison había traicionado todo lo que habían construido juntos por dinero que nunca fue real, en una relación que había sido una mentira desde el principio. Ella cumpliría su condena y eventualmente sería liberada para reconstruir su vida en otro lugar. Derek no le deseaba ningún daño, pero tampoco deseaba que tuviera ningún contacto con su mundo nunca más. Lisa había recibido inmunidad a cambio de su cooperación, pero aún así había pagado un precio por su traición. Su reputación en su pequeño pueblo fue destruida y se mudó a otro estado para empezar de nuevo. Antes de irse, le había pedido a Tyler que le diera un mensaje a Derek. Lamentaba todo lo que había hecho y esperaba que algún día pudiera perdonarla. La respuesta de Derek había sido simple. El perdón era para las personas que cometían errores, no para las personas que tomaban decisiones deliberadas para lastimar a otros. Lisa había elegido ayudar a destruir su vida por dinero. El hecho de que finalmente hubiera elegido salvarse a sí misma no borraba esa traición. Las consecuencias financieras habían sido complejas pero en última instancia favorables para Derek. El tribunal había ordenado la restitución total de los activos de Brennan Development, que incluía millones de dólares en propiedades e inversiones. Las pérdidas de Derek habían sido mínimas ya que había transferido sus activos antes de que se pudiera completar el plan, y en realidad se había beneficiado del acuerdo legal. Más importante aún, la investigación del FBI había revelado que varias otras empresas de desarrollo habían estado utilizando tácticas similares para adquirir propiedades en toda la región. El caso de Derek se había convertido en la pieza central de un grupo de trabajo federal que ahora procesaba el fraude inmobiliario en todo el país. La agente Vázquez le había dicho a Derek que debería considerar una carrera en la aplicación de la ley. Dada su habilidad natural para pensar como un criminal, Derek se había negado cortésmente. No tenía ningún interés en perseguir criminales para el gobierno cuando era perfectamente capaz de manejar sus propios problemas. Ahora, 6 meses después, Derek estaba reconstruyendo su vida de acuerdo con sus propias especificaciones. La casa había sido completamente renovada, borrando todo rastro de la presencia de Amy. Muebles nuevos, pintura nueva, todo nuevo. Tyler se había mudado a la casa de huéspedes en la propiedad y juntos habían expandido el negocio para incluir una división especializada que brindaba consultoría de seguridad para otros propietarios de pequeñas empresas. Derek había aprendido algo importante durante la investigación. No era la única persona exitosa que había sido blanco de estafadores sofisticados. Había un mercado para sus habilidades particulares para identificar y neutralizar amenazas a las personas que habían construido algo que valía la pena robar. Su primer cliente había sido un ranchero en Montana cuya esposa lo había dejado repentinamente por un desarrollador de bienes raíces que quería comprar su tierra por una fracción de su valor. Derek había expuesto el plan en 2 semanas y ayudó a recuperar los daños que llevaron a la bancarrota a los posibles ladrones. Su segundo cliente había sido un emprendedor tecnológico cuyo socio comercial se había estado reuniendo en secreto con la competencia para organizar una adquisición hostil. La investigación de Derek había revelado espionaje industrial que resultó en cargos federales y un acuerdo que hizo que su cliente fuera lo suficientemente rico como para retirarse. Se corrió la voz en silencio a través de las redes de personas exitosas que entendían que la riqueza y el éxito los convertían en objetivos para delincuentes cada vez más sofisticados.
Derek Morrison se hizo conocido como alguien que podía ver a través de engaños elaborados y neutralizar amenazas que las fuerzas del orden tradicionales eran demasiado lentas o demasiado limitadas para manejar. El trabajo se adaptaba perfectamente a Derek. Estaba protegiendo a las personas que habían construido algo valioso de aquellos que lo robarían en lugar de ganárselo ellos mismos. Estaba usando habilidades que había desarrollado durante toda una vida de lidiar con la traición y la violencia. Y estaba ganando suficiente dinero para vivir exactamente la vida que quería sin depender de nadie más. La nueva casa de Derek había sido diseñada con la seguridad como la consideración principal. Ventanas a prueba de balas, puertas reforzadas, sistemas de vigilancia que podían rastrear el movimiento a millas de distancia en cualquier dirección. El taller detrás de la casa se había ampliado a una instalación que podía manejar todo, desde reparaciones básicas hasta electrónica avanzada y mantenimiento de armas. Tyler administraba las operaciones diarias del negocio de reparación de automóviles mientras Derek se concentraba en el trabajo de consultoría. Habían contratado a 3 nuevos mecánicos y 2 empleados de oficina, todos los cuales habían sido investigados a fondo y todos los cuales entendían que la lealtad a la familia Morrison era la calificación más importante para el empleo. Derek no tenía ningún interés en volver a casarse. Había aprendido que confiar en alguien con acceso a su vida era lo más peligroso que podía hacer. Tenía relaciones cuando las quería, pero estaban cuidadosamente controladas y nunca se les permitía convertirse en algo que pudiera amenazar su seguridad. El viejo Derek Morrison había sido un hombre que creía en el amor, la confianza y la construcción de una vida con alguien que compartiera sus valores. Ese hombre había sido lo suficientemente ingenuo como para ser traicionado por las personas más cercanas a él. El nuevo Derek Morrison era más duro, más inteligente y completamente autosuficiente. Algunas personas podrían haber considerado su nueva vida solitaria o paranoica. Derek la consideraba realista. El mundo estaba lleno de personas que te quitarían todo si tuvieran la oportunidad. La clave era nunca darles esa oportunidad. El teléfono de Derek sonó con un mensaje de texto de un cliente potencial en Texas, un ejecutivo petrolero cuyo yerno lo estaba presionando para que cambiara su testamento mientras su hija de repente lo presionaba para que se jubilara anticipadamente. Otro plan familiar diseñado para robar una fortuna a alguien que había trabajado toda su vida para construirla. Derek sonrió mientras escribía su respuesta. Había aprendido a reconocer los patrones de traición desde la distancia, a ver las primeras señales de advertencia de que alguien estaba siendo preparado para la destrucción. Su trabajo era llegar allí antes de que se hiciera el daño y asegurarse de que los posibles ladrones entendieran el costo de apuntar a sus clientes. Derek Morrison había sido probado por la traición y había emergido más fuerte, más inteligente y más peligroso que cualquiera que intentara destruirlo. Había construido una nueva vida basada en el principio de que la lealtad lo era todo y la traición era imperdonable. Y cualquiera que pensara que podía tomar lo que pertenecía a Derek Morrison o a sus clientes aprendería la misma lección que Amy, Lisa y Richard Brennan habían aprendido. Derek Morrison nunca perdonaba, nunca olvidaba y nunca perdía una pelea que realmente importara. Capítulo 9. La lección final. 2 años después de los juicios, Derek recibió una carta que lo sorprendió. Era de Amy, con el matasellos de un centro correccional federal en Ohio. Por un momento, consideró tirarla sin abrir, pero la curiosidad se impuso a la indiferencia. Derek, sé que probablemente no quieras saber de mí y entiendo por qué. He tenido 2 años para pensar en lo que hice, en las decisiones que tomé y en las personas a las que lastimé. No escribo para pedir perdón, sé que eso es imposible. Escribo porque necesito que sepas que finalmente entiendo quién eres realmente. Cuando planeaba dejarte, pensé que sabía todo sobre Derek Morrison. Pensé que eras un hombre simple que estaría devastado por mi traición, que me aceptaría de regreso o pasaría años tratando de recuperarme. Pensé que me amabas demasiado como para lastimarme alguna vez. Estaba equivocada en todo. El Derek Morrison que expuso nuestro plan y destruyó a Richard Brennan no era alguien que hubiera conocido. No estabas devastado, estabas calculando. No tenías el corazón roto, eras estratégico. No me amabas demasiado como para lastimarme. Te amabas demasiado a ti mismo como para dejar que te destruyera. He hablado con otras mujeres aquí que intentaron estafar a sus maridos y lo perdieron todo. Todas cuentan historias similares sobre subestimar a los hombres con los que se casaron, pero ninguna de ellas describe algo como lo que nos hiciste. Ninguno de sus maridos había estado planeando la traición desde antes de casarse. Lisa me visita a veces. Me contó sobre tu nuevo negocio, sobre cómo ayudas a otras personas a lidiar con el tipo de situación en la que te pusimos. Dijo, eres como una persona diferente ahora, más frío,
más cuidadoso, completamente cerrado a los apegos emocionales. Dijo, nos destruiste tan completamente que envió un mensaje a todos en nuestro mundo. Derek Morrison no es alguien a quien puedas cruzar con seguridad. Creo que ese siempre fuiste tú en realidad, Derek. Creo que el hombre con el que me casé era solo un papel que interpretaste hasta que alguien te obligó a dejar de fingir. No te pido nada. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo. Entiendo que algunas personas nacen para ser víctimas y otras nacen para asegurarse de que nunca se conviertan en víctimas. Entiendo que confundí la amabilidad con la debilidad y el amor con la vulnerabilidad. Sobre todo, entiendo que Derek Morrison siempre fue el hombre más peligroso que he conocido, y fui demasiado arrogante para darme cuenta hasta que fue demasiado tarde. Espero que seas feliz, Derek. Espero que hayas encontrado la paz que proviene de no tener que volver a confiar en nadie. Amy. Derek leyó la carta 2 veces, luego caminó hacia su chimenea y la quemó. Amy tenía razón sobre la mayoría de las cosas, pero estaba equivocada sobre la que más importaba. Derek Morrison no había estado fingiendo ser otra persona durante su matrimonio. Realmente trató de ser el tipo de hombre que podía amar incondicionalmente y confiar completamente. La traición de Amy le había enseñado que un hombre así era vulnerable a la destrucción por parte de personas que confundían la decencia con la debilidad. Así que Derek había dejado de ser ese hombre y se había convertido en alguien que nunca más podría ser traicionado. La transformación le había costado la capacidad de amar sin reservas, pero le había dado algo más valioso, la certeza de que nadie más volvería a tener el poder de destruir lo que había construido. El teléfono de Derek sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La voz de Tyler era urgente. Derek, tenemos un problema. Ese cliente en Colorado, aquel cuya hija estaba tratando de que lo declararan incompetente para poder hacerse cargo de su rancho, acaba de contratar ayuda profesional. Derek caminó hacia su oficina, donde varias pantallas de computadora mostraban transmisiones de vigilancia de los alrededores de su propiedad e información en tiempo real sobre sus casos actuales. El cliente de Colorado era un ranchero de 70 años cuya hija y yerno lo habían estado aislando sistemáticamente de sus amigos y familiares mientras construían un caso de tutela que les daría el control de sus vastas propiedades. ¿Qué tipo de ayuda profesional?, preguntó Derek. Del tipo que se especializa en hacer desaparecer los problemas de forma permanente. Intercepté comunicaciones entre la hija y un hombre llamado Victor Klove. Tiene reputación de hacer que las personas inconvenientes tengan accidentes fatales. Derek estudió la información en sus pantallas. El caso del ranchero había parecido sencillo, un miembro codicioso de la familia que intentaba robar una herencia mediante manipulación legal. Pero si estaban dispuestos a cometer un asesinato para obtener lo que querían, significaba que Derek estaba tratando con personas mucho más peligrosas que los típicos estafadores. ¿Dónde está nuestro cliente ahora? Casa segura en Denver. Lo trasladé allí ayer cuando detectamos la amenaza por primera vez. Pero Derek, Klove no solo se dirige a las víctimas principales. Elimina a cualquiera que pueda interferir con los planes de su empleador. Derek Asensio. Esta no era la primera vez que su trabajo había atraído la atención violenta de personas que preferían resolver los problemas con balas en lugar de abogados. Era una de las razones por las que diseñó su propiedad como una fortaleza y mantuvo relaciones con personas que podían manejar amenazas extremas. Trae a nuestro cliente aquí, dijo Derek, y llama a Marcus. Marcus Webb era un ex-SEAL de la Marina que dirigía una empresa de seguridad privada especializada en situaciones demasiado peligrosas para la policía convencional. Derek había trabajado con él 2 veces antes cuando los clientes enfrentaban situaciones que amenazaban sus vidas. Marcus no hacía preguntas sobre legalidad o ética, simplemente eliminaba las amenazas a las personas bajo su protección. ¿Crees que llegará a eso?, preguntó Tyler. Creo que Victor Klove está a punto de aprender qué sucede cuando alguien amenaza a los clientes de Derek Morrison, dijo Derek. Y creo que un ranchero de 70 años está a punto de aprender por qué la gente me paga tanto dinero para proteger lo que es suyo. Derek miró su propiedad, donde cámaras de seguridad ocultas y sensores de movimiento monitoreaban cada acercamiento. A lo lejos, podía ver los edificios reforzados donde almacenaba equipo para situaciones que requerían más que vigilancia y maniobras legales. Algunas personas podrían haber considerado los preparativos de Derek excesivos para el dueño de un pequeño negocio, pero Derek había aprendido que el mundo estaba lleno de personas que usarían cualquier nivel de violencia necesario para tomar lo que querían. La única forma de disuadir a esas personas era estar más preparado para la violencia que ellos. El ranchero llegó esa noche con Tyler, luciendo exactamente como lo que era,
Un anciano duro que se había pasado la vida construyendo algo valioso y ahora se enfrentaba a personas que querían quitárselo. Frank Garrison era el tipo de cliente de Derek. Alguien que se había ganado lo que tenía y se negaba a ser víctima de aquellos que no lo habían hecho. Señor Morrison, dijo Frank mientras Derek le mostraba las partes seguras de la propiedad. Aprecio su ayuda, pero he estado cuidándome solo durante 70 años. No necesito esconderme de mi propia hija. Señor Garrison, respondió Derek, su hija acaba de contratar a un asesino profesional para eliminarlo a usted y a cualquiera que lo proteja. Ya no se trata de la dinámica familiar. Se trata de supervivencia. Derek pasó la noche informando a Frank sobre los protocolos de seguridad que lo mantendrían con vida mientras Derek se ocupaba de la amenaza inmediata. Marcus llegó a la medianoche con un equipo de especialistas que se encargarían de la situación de maneras que no aparecerían en ningún informe policial. ¿Cómo quieres manejar esto?, preguntó Marcus mientras revisaban los informes de inteligencia sobre Victor Club y sus asociados conocidos. Club y su equipo esperarán que nos escondamos y esperemos a que hagan el primer movimiento, dijo Derek. En cambio, los encontraremos primero y dejaremos en claro que amenazar a mis clientes es un error terminal. Derek había aprendido hace mucho tiempo que la mejor defensa era una ofensiva abrumadora. Las personas que vivían la violencia solo entendían una cosa: la certeza de que atacar a la gente de Derek Morrison resultaría en su propia destrucción. A la mañana siguiente, Derek condujo hasta el hotel donde se hospedaba el equipo de Club. Pero en lugar de enfrentarlos directamente, hizo algo que los confundió. Se presentó cortésmente y los invitó a almorzar. Señor Club, dijo Derek mientras estaban sentados en un restaurante concurrido, rodeados de civiles inocentes. Entiendo que lo han contratado para eliminar a Frank Garrison y a cualquiera que lo proteja. Club era un hombre compacto con ojos muertos y manos que nunca dejaban de moverse. Había esperado una emboscada o intimidación, no una conversación civilizada sobre sándwiches. No sé de qué estás hablando, dijo Club con cuidado. Por supuesto que sí, pero quiero darte la oportunidad de reconsiderar tu contrato antes de que las cosas vayan demasiado lejos. Derek sacó una tableta y le mostró a Club fotos detalladas de vigilancia de su equipo, sus armas y sus rutas de aproximación planificadas. Como puede ver, lo he estado observando desde que llegó. Conozco sus capacidades, sus intenciones y sus planes de escape. Club estudió las fotos, su expresión cada vez más preocupada. Los asesinos profesionales tenían éxito al ser invisibles e impredecibles. Derek lo había hecho visible y había anticipado cada uno de sus movimientos. ¿Qué quieres?, preguntó Club. Quiero que entiendas lo que sucede si completas tu contrato, dijo Derek. Frank Garrison está bajo mi protección, lo que significa que matarlo sería un ataque directo contra mí. Y las personas que atacan a Derek Morrison no viven para disfrutar de las ganancias. Derek se inclinó hacia adelante, su voz bajó a apenas un susurro. No te estoy amenazando, señor Club. Te estoy educando. Hay vídeos de esta conversación que se graban desde 6 ángulos diferentes. Hay registros detallados de su presencia aquí, sus armas y sus comunicaciones con sus empleadores. Si Frank Garrison resulta herido, usted y todo su equipo serán encontrados muertos en 48 horas, y la evidencia mostrará que murió en un conflicto con otros criminales. Derek se recostó y siguió comiendo su sándwich. Por otro lado, si se retira de este contrato y se va de Colorado inmediatamente, vivirá para aceptar otros trabajos de otros clientes. La decisión es completamente suya. Club se quedó en silencio por un largo momento. Los asesinos profesionales sobrevivían evaluando con precisión los riesgos y las amenazas. Mirando los ojos de Derek, vio algo que hizo que su decisión fuera muy fácil. Creo que ha habido un malentendido sobre nuestros negocios en Colorado, dijo Club con cuidado. Nos iremos hoy. Excelente elección, dijo Derek. Buen viaje. Al anochecer, Victor Club y su equipo habían abandonado Colorado sin completar su contrato. La hija de Frank Garrison se encontró enfrentando cargos federales por conspiración para cometer asesinato. Su elaborado plan de herencia se había derrumbado en un proceso penal que la enviaría a prisión de por vida. El propio Frank regresó a su rancho con una nueva comprensión de por qué Derek Morrison cobraba tarifas tan altas por sus servicios. Derek no solo exponía a estafadores y defraudadores, se ocupaba de cualquier nivel de amenaza necesario para proteger lo que sus clientes habían construido. Esa noche, Derek se sentó en su porche, mirando su propiedad. A lo lejos, podía ver las luces de la casa de Tyler y el sutil brillo de los sistemas de seguridad que monitoreaban cada acercamiento a su casa. Era una vida construida sobre el principio de que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Pero también era una vida donde controlaba todas las variables que importaban.
Derek Morrison había aprendido la lección más dura que la vida podía enseñar. Las personas más cercanas a ti a menudo eran las más peligrosas, y la única forma de evitar ser destruido por la traición era convertirse en alguien que pudiera destruir a los traidores primero. Algunas personas podrían haber considerado una vida así vacía o paranoica. Derek la consideraba honesta. El mundo estaba lleno de personas que te quitarían todo si pensaran que podían salirse con la suya. El trabajo de Derek Morrison era asegurarse de que entendieran que no podían salirse con la suya. Y en un mundo donde la lealtad era rara y la traición era rentable, Derek Morrison había construido algo más valioso que el amor o la confianza. Construyó la certeza de que cualquiera que intentara destruirlo enfrentaría consecuencias que harían que desearan no haber nacido nunca. Derek Morrison nunca perdonaba, Derek Morrison nunca olvidaba y Derek Morrison nunca perdía una guerra que realmente importara. Esa fue la lección que Amy aprendió demasiado tarde. La lección que Richard Brennan aprendió en una prisión federal y la lección que Victor Club aprendió durante el almuerzo. Algunos hombres nacen para ser víctimas, otros nacen para asegurarse de que nunca se conviertan en víctimas. Derek Morrison había pasado toda su vida convirtiéndose en esto último. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.